Hola, ¿qué tal? Aquí Claudio con Chat del Trader. Aquí estamos, bueno, si no nos has seguido anteriormente, te explico rápidamente qué es lo que es esto. Estamos comenzando con una cuenta chica, comencé con $1,032 y aquí vamos a tratar de hacerla crecer. ¿Cuánto? No sabemos, vamos a ver cuándo, hasta cuándo. Pero si no te has suscrito aún, suscríbete con esa campana para que puedas recibir una notificación cada vez que suba una nueva actualización de este desafío. Ok, entonces vamos a ver cómo me fue hoy. El día de hoy, como vemos aquí, hice $129. ¿Okay? Estas fueron mis transacciones. En la primera transacción perdí. Voy a explicar ahora cómo fueron esas transacciones. Pero en realidad fue un día bastante fácil. No hubo complicaciones. Estoy ah, con sumo cuidado con esta cuenta porque, como he explicado muchas veces, esta cuenta es una cuenta chica. Y si es que arriesgo mucho al principio, puede que me baje el equity, o sea, el cash total, y me ponga muy cerca del límite para cuando ya no pueda hacer day trade. ¿Okay? Entonces, por esa razón, estoy bien conservador por ahora. A medida que vaya creciendo la cuenta, voy a ir aumentando mis posiciones y ojalá podamos ver días más grandes. ¿Okay? Pero el día de hoy fue bastante bueno. Las comisiones en total, calculando, fueron entre 20 a $30. O sea, al menos hice 10 a $100 de ganancia. ¿Ok? Y bueno, como lo hemos explicado varias veces ya, que las comisiones aquí no aparecen por la manera en que este broker muestra las ganancias. Pero bueno, vamos a ver cómo estuvieron los trades, porque no todo es llegar y hacer trades, sino que también hay de repente complicaciones. Vamos a ver entonces. La primera que fue esta MDGS, disculpa. Y esa, la primera vez que la entré fue a las 8:40, o sea, fue alrededor de esta hora. ¿Por qué la entré a esta hora? Aquí vemos que había subido. Si nos alejamos, de hecho, al gráfico de 3 meses, había estado relativamente muerta. ¿Okay? Las veces que subía, caía, pum, pum, pum. Entonces había estado relativamente muerta. Por esa razón decidí meterle. Y aquí, por ejemplo, cuando vemos cada vez que subía, bajaba. ¿Okay? Entonces cada día que tenía un alza, bajaba el mismo día. Entonces, por esa razón decidí entrarle. Si vemos aquí en pre-market, uh, vamos a ver, aquí en pre-market subió bastante, el día anterior había cerrado cerca de $1, menos de $1,50. ¿Okay? Entonces en la mañana saltó a $3. Después, boom, cayó inmediatamente. Eso independiente sea para arriba o para abajo, esto es súper normal, que se dé un salto y después se dé un retroceso. Ya sea aquí puede seguir subiendo o de repente un salto y después empieza a bajar. ¿Okay? Entonces esta subida es totalmente normal, la bajada de hecho, y después esta subida cortita. Entonces, ¿qué pasó? Vi que había subido un poquito, trató de romper el 3, básicamente que fue el alto del mercado, y falló. Empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, cuando ya llegamos a este punto, y dije, bueno, aquí ya estamos cerca de este nivel, ya rompió, boom, traté de meterle. Bajó un poquito más, obviamente era muy poco, le metí solamente 100 acciones. Yo estaba esperando que cayera más, por esa razón no le salí. Pero aquí se mantuvo lateral, lateral, aquí empezó a bajar en el mercado. Y bajó, yo estaba tranquilo. Obviamente estaba esperando a que bajara más, porque mi entrada principal fue con o sea, con $2.37, ¿ok? Entonces fue alrededor a ver, dijimos aquí. ¿Ok? Entonces, 8:40. Sí, fue alrededor sí, alrededor de aquí. Entonces, en realidad que haya bajado aquí, por ejemplo, no sé, pues digamos a 20, en realidad no me da simplemente 20 centavos, lo cual, si sacamos la cuenta, son, descontando los borrows, porque los borrows me costaron cerca de $10, súper caro, pero así están las cosas por ahora. Entonces me costaron cerca de $10 y en realidad le iba a ganar $10. O sea, pagué $10 en comisión y iba a ganar $10. La verdad que estaba esperando por una calle más fuerte. Entonces, por esa razón, cuando vino esta bajada, no le saqué. Pero ¿qué pasó? Después empezó a subir. Pum, 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 pum. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hago? Trato de promediar, porque cuando le entro, dependiendo obviamente de cómo esté el movimiento, de la volatilidad, a veces le meto más o a veces esa fue mi entrada. ¿Okay? Entonces siempre trato de entrar al menos, de tener dos entradas al menos. ¿Okay? En este caso, como estaban muy caros los borrows,
Yo pensé que iba a bajar pronto, aquí cuando empezó a retroceder dije, ah, va a bajar. Pero empezó a subir más, entonces ahí realmente empecé a pensar, ok, debo pedir más borrows. ¿Y qué pasó? Traté de buscar, boom, y no había. Me quedé sin borrows. Entonces, aquí cuando ya nos estábamos acercando a los 3, a las 10:17 de hecho, fue aquí. Entonces, cuando nos estábamos acercando a los 3, yo pensé que ya veía que iba a romper porque estaba subiendo con fuerza. Aquí vemos las velas que tenían volumen. Entonces, ¿qué es lo que hice? Decidí cortarle. Dije, le entro más arriba, ya que no voy a pedir más borrows porque están bastante caros, le voy a cortar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Decidí cortarle un poco antes. ¿Por qué? Porque vi que venía con volumen. ¿Okay? Por último, si se hubiese dado vuelta, hubiese vuelto a entrar de inmediato. Pero siguió subiendo. Entonces, obviamente, yo estaba feliz que la haya cortado. Y vi que aquí llegó, ¿cuánto se llama? Se agotó, ya no estaba, ya no podía subir esta parte. Aquí hice unas cuantas velas y rechazaba de inmediato. Y después, ¿qué es lo que hice? Veamos, a las 10:26, aquí ya está en este minuto, voy a acercar un poquito más para poder verlo más cerca. Entonces, en esta vela, decidí entrar de vuelta. ¿Por qué? Porque había estado rechazando un par de minutos y no había vuelto a subir. Entonces decidí volver a entrar con los 100 que tenía, porque ya tenía 100 lockets. Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente volvió a subir y yo estaba a punto de cortar, sí que rompía el alto del día. Pero en este caso, pum, llegó hasta aquí nomás y empezó a caer nuevamente. Pum, 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 pum. Y ahí después le salí a las 10:37. ¿Okay? O sea, le salí aquí. En esta caída grande que hubo, le salí y le salí a 301. Alcanzó a tocar en 301. O sea, le salí aquí, no le di mucho espacio para caer. Pero en todo caso, eso fueron rápidamente $24. ¿Okay? Pero en la subida había perdido $52, la bajada gané 24. Aún estaba en negativo. Entonces, ¿qué pasó? Como después cayó más de lo que pensé, y después trató de subir, ni siquiera alcanzó a llegar a los 3, dije, ok, está débil. Entonces después a las 10:43, ya sería aquí, decidí volver a meterle. ¿Por qué? Porque ya había roto VWAP, esta línea amarilla, que es el promedio básicamente de todas las compras y todas las ventas. Y vi que pasó de largo. Y estaba muy débil, venía cayendo bastante débil, la verdad que no había mucha resistencia, entonces dije, pum, le meto, le entré, ahí le entré a 10:43 y después a las 11:05, un par de minutos más tarde, en esta vela le salí. Okay, entonces ahí fueron $29 más, ya había recuperado todo lo que había perdido en la mañana. Pero ¿qué pasó? Después la seguí viendo débil. Okay, y después aquí se mantuvo. Después volví a entrarle a las 11:39. ¿Okay? Aquí cuando trató de empezar a subir, yo dije, bueno, vamos a ver. Como he dicho varias veces, esta línea amarilla es bastante poderosa, al menos en los penny stocks. ¿Okay? En las large caps, o sea, en las empresas, en las compañías con capital grande, o que las acciones valen de $10 o $20 para arriba, esta línea aún es importante, pero no tanto como para las penny stocks. ¿Okay? Para las penny stocks es un poco más significativa. No significa que simplemente va a haber un bloque, pero sí significa que lo va a respetar muchas veces. ¿Okay? Y si es que no lo respeta, va a haber una clara ruptura. Y eso quiere decir que, bueno, ya no fuimos. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos esta vela, trató de romper, y boom, se encontró con el Vigo, retrocedió de inmediato. Pero ¿qué pasó en esta vela? Rompió de inmediato, entonces claramente había un alza. ¿Okay? Después aquí trató de bajar, se encontró con el Vigo nuevamente, subió, trató de bajar, el Vigo estaba bien cerca. Entonces, si nos damos cuenta, el Vigo es bastante importante, no quiere decir que nunca va a romper o que siempre va a rebotar ahí, pero es una línea que nos dice más o menos para dónde está el precio. O sea, si las velas están sobre el VWAP, quiere decir que el promedio, o sea, de la gente que están comprando, están en verde, se podría decir. ¿Okay? Pero cuando está bajo el VWAP, las personas que compraron, en promedio, están bajo el precio promedio al que entraron. ¿Okay? O sea, están en pérdida. Entonces, eso quiere decir que las personas que habían comprado sobre VWAP, van a estar más dispuestas a salirle, ¿okay? O a vender su posición si es que sube un poco. ¿Okay? Pero como digo, todo esto es algo que
que no es fijo, es algo que hay que ir viendo también con el precio, con el precio que va teniendo las acciones, y no es algo que está escrito ahí está escrito en piedra, como se dice. ¿Okay? Pero bueno, el de volvió a entrar a las 11:39, fue en esta vela, aquí, no, acá. ¿Okay? Aquí alcanzó a subir un poquito más, pero rechazo de inmediato, le salí a las 1:15. 1:15, ya había esperado, ya estaba haciendo trading con mi cuenta grande, entonces le salí como por aquí. La verdad que una salida no tan buena, pensé que podría comenzar a subir, pero bueno, le salí ahí. Y el precio fue 2.45. Okay, entonces, en esa jugada le gané $15 más. Después tenemos la última entrada. Mi última entrada fue a las, veamos, 1:42. Okay, mi última entrada fue a la 1:42. Entonces estamos aquí en esta subida. Esta fue una buena entrada. La entré ahí con un promedio de 2.31. Entonces fue justito, justito aquí. Okay, y después esa le salí a las 1:56. Okay, fue un par de minutos más tarde. 56 tenemos aquí. Entonces en realidad fue bastante buena la salida. Después, sí, esa fue mi última salida, ya no la emití más, pero en esa última jugada le gané 20 centavos. Con 100, con 100 acciones, esos son $20. ¿Okay? Entonces al final terminé positivo en esa. Como vemos, después siguió cayendo, pero al final uno nunca puede predecir eso, de repente vuelven a subir y no hay nada que hacer. ¿Okay? Entonces preferí asegurar las ganancias, ya estaba bien. Con la otra que le metí, vamos a analizarla también, es WLL. Okay, esta es interesante porque es una compañía en la que estuvo en bancarrota. O sea, hace poquito declaró bancarrota y siempre quedan dando vueltas, siempre quedan dando vueltas porque después de la bancarrota viene la liquidación de activos. Entonces de repente sobra algo, de repente le dan de vuelta a los accionistas. Pero en realidad la mayoría de las veces cuando se liquida una empresa, obviamente dependiendo de qué tipo de empresa, muchas veces como que no queda mucho de sobra. Entonces, en realidad está para que los traders empiecen a comprar y vender y en realidad el significado del valor de la empresa no significa nada. ¿Okay? Pero ¿qué pasó? Estos tipos hicieron se declararon en bancarrota y aún así, por ejemplo, ayer siguió subiendo. Entonces atrapó a muchas personas que estaban short. Y eso es por eso sube. Si en realidad no es que la empresa salga de bancarrota, sino que sube porque atrapan a shorts. Shorts quedan atrapados ahí, entonces de repente empiezan a comprarlo, comprarlo, comprarlo. Y los shorts que están metidos tienen que salir y eso hace subir el precio. ¿Okay? Entonces, hoy yo le entré a las 9:34. Okay, vamos a ver, acercarnos aquí. 9:34 fue un poquito tiempo después de que abrió el mercado. Le entré entonces 1, 2, 3, 4. Le entré aquí a un precio de 1.33. Bueno, con esta la verdad que no es tan clara porque fueron varias entradas y salidas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Yo sabía que ya era viernes, mucha gente no iba a querer sostener esta acción por el fin de semana, pensando quizás, bueno, tengo invertido en una empresa que está en bancarrota. Entonces, generalmente cuando pasa eso, las personas, los traders, no quieren mantener esta empresa en su portafolio durante el fin de semana. ¿Okay? Porque bueno, es lo que implica pensar que uno tiene una empresa en su portafolio que está en bancarrota, quizás cuántos miles de dólares tiene puesto. Entonces, generalmente cuando ocurre eso, bajan. ¿Okay? Entonces, en esta tuve varias entradas y salidas. Tendría que ver la lista, la verdad que es larga porque la entré varias veces. Pero básicamente, ¿en qué consiste una jugada así? Cuando uno ya tiene una, una percepción de que ya va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Empecé cada vez que subía, ¡pum!, la sorteaba un poquito. ¿Okay? Y en este caso, yo lo estaba sorteando de 200 acciones. O sea, la primera entrada fue de 100, pero después de ahí en adelante empecé a usar 200 acciones. ¿Por qué 200? Porque mi broker me cobra $1 por cada entrada. O sea, me cobra $1 mínimo por cada entrada. Entonces, por ejemplo, si yo meto 100 acciones, me cobra $1. Y si meto 200, aún me cobra $1. ¿Por qué? Porque me cobra
medio centavo por acción, ¿ok? Por stock. Pero si yo, pero el mínimo siempre de cada transacción va a ser $1. Entonces por esa razón de ahí en adelante le empecé a meter de 200 porque aparte uno puede ver aquí el rango en realidad no se movía mucho. Entonces por eso me atreví a meterle de 200 y aparte más encima, como es una stock barata, no me alcanzaba para comprar de a 200. ¿Ok? Entonces llegué a tener hasta 500 acciones. Entonces básicamente, ¿qué es lo que se hace en ese tipo de jugadas? Cuando el rango es pequeño, empezaba, por ejemplo aquí, no me acuerdo si le metí aquí, pero boom, le meto acá y hay que salirle un poco después. ¿Ok? Lo mismo que acá, por ejemplo aquí cuando estaba bajando uno puede tomar ganancia acá y si sube, especialmente cuando se acerca el VWAP, hay que tomar ganancia. Entonces, eso fue la jugada, como dije, la hice varias veces durante el día. Después ya como a la mitad del día como que comenzó a moverse mucho menos. Entonces era más bien una cosa de esperar, ¿ok? Mi última salida en esa, vamos a ver, fue a las 3:48, o sea, poco después de que cerrara el mercado. En realidad le había salido mucho antes, creo que le había salido como cerca de aquí, algo así, con 200. Pero me quedaban 100 más. Entonces esa le salía aquí al final para ver si es que se derrumbaba más o no, pero en realidad ya tenía las ganancias aseguradas del día. ¿Okay? Entonces ese es el resumen del día. Eso fue las razones por las que le entré a estas acciones. Así que si tienen alguna consulta, avisen. Acuerden de suscribirse, como dije, con la campana. Denle un like al video, eso me ayuda bastante. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, si quieren que yo analice algún tipo de acción, avísenme en los comentarios y yo voy a hacer el análisis. ¿Ok? Bueno, nos estamos hablando hasta el lunes ya. Chao, chao.